Hola, bienvenidos a este tercer episodio de nuestra cuarta temporada de Ungido Podcast. Estamos muy felices de estar acá con ustedes, de compartirles un tema nuevo y les estábamos subiendo video cada jueves, pero ahora cambiamos por temas logísticos y nos estamos como reorganizando, ¿verdad? Y ahora queremos subirles cada martes de cada semana, así que espérenlos. Ok, bueno, espero que esta vez sí podamos cumplir. Sí. Es un poco complejo, la verdad, como que todo este tema de grabar, de ser constante, de sacar el tiempo, de tener un tema, sí, es un reto. Saben, hay algo y es que muchas veces no nos sentimos motivados a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ir al gimnasio, a veces nos falta motivación. Ahí llega la disciplina. A nosotros nos está costando, entonces tenemos que ser más disciplinados con esto. Así que, mi amor, la próxima vez que te diga, mi amor, vamos a grabar podcast, estemos como estemos. Muchas veces uno está cansado, muchas veces uno está desanimado, lo que sea, y lo pospone. Pero no, esta vez dijimos, no, ya, toca. Pero gracias a Dios este episodio no es de la disciplina, menos mal. Hoy vamos este a hablar... episodio es buenísimo, me encanta, van a ver. Sí, creo que este episodio es el centro, como la columna vertebral de esta temporada. Sí. Bueno, la columna vertebral sería si fueran como números impares, pero son 4. Bueno, en fin. O sea, la columna vertebral yo entendí porque es lo que sostiene, o como el centro, como lo el importante. Centro. Está bien, yo Okay. lo pensé diferente. Pero sí, básicamente es lo más importante de esta temporada porque es sobre el llamado. Sí, ya lo leyeron en el título, pero ustedes de verdad saben cuál es su llamado en este mundo, por qué están acá, qué están haciendo con ese llamado, si lo están cumpliendo. ¿Tú sí sabes? ¿Cuál de todas las preguntas? Todas. Bueno, las vamos a resolver acá. Pero bueno, quiero empezar con algo y es poniendo en debate esto. ¿Propósito y llamado es lo mismo? No, yo creo que el propósito es diferente. Sí. Ya tenemos un video sobre el propósito que grabamos hace rato y ya no me acuerdo cuál fue la conclusión, pero me acuerdo que era como una conclusión muy de disfrutar a Dios, de disfrutar lo que nos había dado, de vivir en amor, ¿sabes? Como eso. Eso es lo que me acuerdo. Sí, de hecho el propósito nos lo da Dios. Es ese por qué estamos aquí, por qué fuimos creados. Y fuimos creados para su gloria, para amar, para servir, para extender su reino. Ese es el propósito y creo que ese propósito es eterno para nuestra vida. Es decir, siempre lo estamos cumpliendo. La idea es esa, como que siempre lo estemos cumpliendo y es para todos. No es como tu propósito, mi propósito. No, es para todos. O sea, según eso, el propósito es de la humanidad, ¿sí? Sí, pues el propósito para los hijos de Dios, para los que sí aceptamos a Dios y creemos en Él y queremos caminar con Él, tenemos un propósito y es glorificarlo, es reflejar su amor, lo que les decía, para los que creen en Él. Para más información, vayan al otro video de propósito, que ahí sí sabíamos de qué estamos hablando. Se los ponemos ahí, claro que sí. Bueno, les podemos dar una tarjetica. Me siento súper youtuber diciendo eso, pero no tengo idea de cómo ponerlo. Lo eres, mi amor, eres youtuber. Volviendo al llamado, entonces igual también creo que hay un llamado para todos, para toda la humanidad. Ok. O sea, creo que hay varios tipos o categorías de llamado, pero comparándolo con el propósito que trajiste, pues digo, sí hay un llamado igual de global. Es que el llamado está relacionado, no se pueden soltar, y es el cómo vives tú ese propósito. Entonces, mira que el propósito se mantiene a lo largo de tu vida hasta cuando llegue Dios. Y el llamado es temporal, es decir, en algún momento es de acuerdo a lo que estás viviendo también en tus circunstancias. Si estás en una iglesia, tienes un llamado pronto ministerial. Si estás fuera de una iglesia, estás en tu casa, tienes un llamado también con tu familia. Estés o no en la iglesia, tienes un llamado con tu familia. Si estás en un trabajo, hay un llamado ahí especial. Entonces es temporal, el llamado va cambiando y el llamado sí es de acuerdo a lo que cada una persona como es, en sus talentos que Dios le dio, en sus habilidades, en lo que le gusta. Por ahí va encaminado ese llamado. Es ese cómo vives tú el propósito. Pero yo creo que depende. O sea, por ejemplo, para mí... Si bien les dijera un debate. Para mí todos estamos... Quiero que sepan que Cuéntanos. Hemos peleado unas... Ya casi no ¿Peleado? no pasa. Hemos discutido la cantidad de capítulos que tiene este canal, casi, porque mi esposa siente que... o sentía que era un debate, entonces ya se sentía que iba perdiendo y se ponía brava y, mejor dicho, era una pelea.
Como ¿En que serio? no. Sí, porque para ella teníamos que estar de acuerdo en lo que dijéramos. Entonces, si yo decía algo diferente, Ah, ok, ella se sí. sentía No, no mal. es eso. No, no es eso. Lo que pasa es que yo soy un poco perfeccionista y siento que si las cosas no salen como yo pienso que tienen que salir, entonces están mal, entonces me siento mal. Pero no, no es por competencia, entonces estabas ahí mal. Yo Ujú. no estaba peleando por competencia, estaba peleando por defender que todo fuera perfecto. Sí, 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 No, de verdad, es claro. eso, como que no sé, ¿a alguno le pasa? Bueno, en fin, sigamos con nuestro debate. Ajá. Entonces, el llamado para mí es que todos tenemos un llamado a la salvación. ¿Sí? Dios nos llamó a arrepentimiento. Ok, Y ya, nos ya, ha- es que lo estaba viendo por otro lado. por eso digo, hay Ujú. diferentes llamados y diferentes categorías, según como yo Súper. lo veo. Sí. El primero es ese de arrepentimiento. Si nos arrepentimos y escuchamos ese llamado, Ujú. pues podemos ser salvos a través de Cristo. Sí, ese es como el llamado general Ah, ya te que toda la entiendo. humanidad tiene. Claro que sí. ¿Mm? Y luego ya viene un llamado que es a la santidad. Si una vez que ya Dios nos llamó a Ajá. ser hijos, aceptamos nuestra identidad Sí. a través de Cristo. Ahí tenemos un llamado, igualmente todos los hijos de Sí. Dios, Ujú. que bueno, como que ahí ya se segmenta, es como la humanidad tiene un llamado, los hijos de Dios tenemos un llamado y ese llamado es a la santidad. Entonces, dentro de esa relación con Dios, ir como puliendo, perfeccionando nuestro carácter, nuestro ser, nuestro comportamiento para ser más como Cristo, ser santificados como en ese proceso. Que igual dicen que, o en la palabra dice que es hasta que nos muramos, básicamente, Ujú. porque si nadie va a ser perfecto. Sí, es un proceso. Claro, yo no lo estaba viendo de esa manera. Gané. No, pero mira qué curioso. De verdad, es que no ensayamos ni hablamos de esto antes y me parece muy interesante poderlo hablar acá. Y es, yo estaba pensando en ese llamado, que también, obviamente, también si hablamos de llamado, también hablamos de ese servir, sí, ese llamado que tienes tú, que vas a hacer y cumplir mientras estás aquí en el mundo esperando a Jesús. Entonces está bueno porque es ese llamado que tú dijiste, el llamado que nos hace Dios a salvación, a recibir a Jesús. Ujú. El llamado que nos hace luego Él a ser santos, es decir, a seguirlo y a reflejar a Jesús en nuestra vida. Y ahora hay también ese llamado de lo que tú te vas a dedicar en medio de tu vida a hacer para reflejar a Dios y reflejar su amor y seguir extendiendo el reino. Sí, es como, y es lo que yo digo que cambia. Sí, por ejemplo, ahorita mi llamado es a servir en mi hogar, a ser una esposa idónea, a ser una mujer que sirve a su esposo, que lo honra, que lo respeta, que estoy aprendiendo de esto, que me cuesta, que Dios me pone en situaciones en donde me muestra mi corazón y me dice, si ves, por acá te falta. Pero eso para mí es mi llamado ahorita, como mi hogar. Ujú. Sí, y va a ser, obviamente, hasta que me muera, ya es mi llamado. También tengo, por ejemplo, siento que los dos tenemos un llamado aquí con las redes y es a hablar de Dios, a reflejarlo a Él para que más personas lo puedan conocer. Ese es nuestro llamado también, lo sentimos de parte de Dios. Ese tipo de llamado estaba también yo refiriéndome. Ujú. Entonces Sí. estoy de acuerdo contigo y bueno, continuemos. Necesitamos algo donde poner estos micrófonos. ¿Verdad? Es que pesan. Sí, entonces estamos de acuerdo. ¿Tú, tú cuándo sentiste o cuándo respondiste más bien al primer llamado del que hablamos, a ese llamado de salvación? Ok, yo sentí que primero lo sentí, es decir, sentí al Espíritu Santo y ahí todo empezó como en mí a cambiar, como empecé a preguntarme muchas cosas, empecé a descubrir muchas cosas y fue cuando estaba en un grupo de vida, en un grupo donde nos reuníamos jóvenes a hablar de la palabra, a discutirla, a practicarla, a ponerla como en ejemplos cotidianos. Era muy, muy lindo. Y allí empecé a entender, como que a preguntarme muchas cosas. Y ahí empecé a conocer a Jesús, sentí eso como, ok, o quiero mi vida pasada, que ya sé cómo es, o quiero esta vida nueva. Y ahí tomé la decisión y sentí eso,
pues era Dios el que me había puesto ahí, el que me había permitido sentir su presencia para decidir por él. Entonces ahí sentí ese llamado. Okay. Pero no fue como un momento en específico, sino que empezó como ese día, luego cuestionándome más, luego otros días preguntándole a más personas, luego orando, ¿sí? No fue un momento en específico, fueron varios, hasta que ya entendí. Dije, ok, ya, esta es mi vida nueva. Ok. Pues yo siento que ahí, cuando te recuerdas ese primer momento, Sí. yo diría, igual no estaba en tu carne como para saber, diría que ahí tú respondiste al llamado de salvación. Y Ajá. tuviste ese proceso como de entender y ahí respondiste a ese llamado de santidad. Y dijiste, Sí. ok, ya entiendo un poquito de qué va esto, quiero hacerlo y quiero vivir como tú, Cristo. Quiero vivir como tu Padre quieres que yo viva. Exacto, quiero cambiar todo. Sí, Entonces, quiero que tú seas el dueño de mi vida. yo creo que ahí es como un ejemplo claro de esos dos llamados, ¿sabes? Y bueno, en este capítulo al final es como ver cómo seguir esos llamados y por eso quería como que nos quedáramos un poquito ahí, porque es algo que todos los que estamos viendo aquí el podcast pues debemos responder o hemos respondido alguna vez. Y ya con eso, ahora sí hablemos de esos llamados específicos. Listo. Pero cuéntame antes el tuyo. ¿También te pasó así como que fue varias veces o...? No me acuerdo. Yo cuando pequeño conocí al Señor y como que Él siempre, o sea, yo sabía como que Él estaba ahí, sabía que iba a ser salvo por medio de Cristo, que debía acercarme a Él. Sí, como que yo sabía varias ¿Habías cosas. escuchado? Ajá. Pero ¿Recuerdas un momento donde dijiste como... pero no recuerdo si simplemente un día dije, quiero comprar una Biblia y de ahí como que empecé a investigar más. y a tener Y esa creo relación? que ahí respondí como ese llamado de vivir en santidad, como de buscar cómo vivir en Él. Pero el Ajá. llamado de salvación, la verdad, no diría como que fue en un momento específico. La verdad es que tuve la fortuna desde pequeño de conocer un poco sobre Dios y creo que eso me acompañó durante el camino. Al final fue como un proceso de responder ese llamado. Qué lindo, pues todos, cada uno de las... ¿Qué iba a decir? En cada uno es diferente y eso es Ajá. lindo verlo. Como cada historia con Jesús, como Él la escribe, es única y me encanta. Así es. Entonces, ¿qué estabas preguntando tú? Yo diría como, ya que el capítulo se llama cómo descubrir mi llamado o cómo seguir mi llamado, bueno, no sé cómo le vamos a poner, pero más o menos así diría que hablemos sobre cómo descubrirlo, ¿sabes? Como para ti, cómo se descubriría ese llamado o cómo descubriste un llamado en ti. Wow, pues tampoco recuerdo exactamente cómo en el momento, este es un llamado de Dios, sino primero conociendo a Dios, como, sí, yo creo que lo primero que uno debe hacer antes de adentrarse en ese llamado y servirle es primero conocerlo, ¿sí? Dejarse enamorar por Dios, conocer quién es Él, sentir su amor, trabajar en todas las cosas profundas que tenemos desde pequeños, que cargamos, traumas, todo esto, para poder ahora sí empezar a conocernos. Creo que en la medida en que conocemos a Dios, empezamos a conocernos a nosotros mismos. Y ahí Dios nos va mostrando cómo nos creó Él. Igual ya lo sabemos, qué habilidades tenemos, qué nos gusta, qué no, qué se nos facilita, qué no. Entonces creo que por ahí es empezar, conociéndolo, conociéndonos, y empezar a ver en qué somos buenos, cómo nos gustaría servirle a Él. Esa podría ser una pregunta luego de conocerlo. ¿Cuál? ¿Cómo nos gustaría servirle? Sí, cómo nos gustaría servirle, cómo creo que yo soy útil para Dios, cómo le puedo servir, en qué le puedo servir, qué me gusta a mí hacer para poder seguir ese camino. Porque digamos que en mi caso fue muy hacia la iglesia, como yo creí que teníamos que servirle siempre. Ya después en la misma iglesia nos enseñaron como igual le servimos a Dios en todo momento, en toda situación y a donde quiera que vayamos. Entonces, como que ese redescubrirse
y decir, ok, Dios, igual sigo preguntándome, esto es lo que tú quieres que yo haga para ti, pero siempre lo más importante es Él, ir a Él siempre, no dejar el llamado primero o el servirle primero, sino estar primero con Él. Ok. Yo creo que cuando uno tiene un llamado, uno sí lo escucha muy claramente. Esa es mi perspectiva. Y me baso en eso, en ejemplos de la palabra, como por ejemplo a Moisés, Dios lo llamó y le dijo, tú vas a librar al pueblo de Israel de Egipto. Luego a Josué lo llamó para que él liderara como ese reclamamiento de la tierra prometida, como la conquista, perdón, de la tierra prometida, porque hubo batallas y Josué las lideró, llamado por Dios. David fue llamado como rey de Israel y fue que Dios usó a uno de sus profetas y llamó al rey. ¿Sí? Y asimismo siento que hoy en día pasa. Por ejemplo, con Pablo, bueno, eso no es hoy en día, pero en el Nuevo Testamento con Pablo, pues él tuvo un encuentro con él y lo llamó a ese ministerio de los gentiles, de llevar el evangelio a los gentiles. Y, por ejemplo, me acuerdo que un pastor de una prédica a la que estuvimos nos dijo que él sintió su llamado o escuchó su llamado casi que con una visión vívida de la presencia del Señor entrando a su habitación y diciéndole, tú me vas a servir de esta forma, ¿sabes? Entonces yo creo que su llamado específico sí lo recibe de una manera muy clara, dependiendo de tu comunicación con Dios, ¿no? Digamos que en mi caso comparto algo que dices, es que el llamado puede ser temporal. El de cada uno de estos ejemplos que yo puse es temporal. Y yo sentí un llamado que fue a la alabanza y lo sentí como una visión que Dios me dio. Y con esa visión, al final vi esa visión cumplida. No sé para qué aún y no sé si ese era el tiempo de que se acabara, así lo sentí yo en ese punto, pero la visión que Dios me dio se cumplió, ¿sí? Y sentí ese llamado. Lo que no sé es si ese llamado luego va a retomarse de alguna forma, pero sí creo que uno recibe muy claramente eso. Sí, tienes razón. Ahora que me haces pensarlo, creo que a veces tenemos una falsa humildad, y es en mi caso, y esa falsa humildad se vuelve también un autodestructor de esos llamados. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, recuerdo que Dios también me dio una palabra, porque pues no escuché su voz audible, ni vi nada, simplemente a través de un versículo me cautivó y sentí, ok, este es mi llamado. Después como que hubo situaciones que me hicieron dudarlo, y pensar, ok, no, esto me lo inventé yo, esto no es. Y así me he puesto en diferentes situaciones o me han pasado diferentes situaciones que me hacen cuestionarme otra vez. Pero Dios me pone o me permite vivir de nuevo ese llamado que es predicar, de verdad, o sea, predicar su palabra, hablar de su palabra, que más personas lo escuchen, y siento que es por ahí y me siento aprobada por Él, pero yo otra vez vuelvo y me engaño y digo, no lo hago bien, no lo hago lo suficiente, me estoy inventando esto, yo no soy igual, no lo hago bien como tal persona o yo no tengo eso, ¿sabes? Entonces ahorita, wow, me estoy cuestionando otra vez. Y de hecho, en ese llamado había una palabra muy bonita y era ungido. Y este podcast, voy a llorar. Tranquila, te pongo un emoji de lagrimitas encima. Sí, no sé, siento al Señor como otra vez diciéndome, sí es tu llamado. Claro, y muchas veces he escuchado como, no se trata de mí, se trata de Él. Y yo estoy segura, yo no quiero protagonismo, yo no quiero... Pero muchas veces como que, claro, el mundo también te hace pensar, necesitas likes, necesitas vistas, necesitas crecer, éxito.
Y yo siempre, y yo te lo he dicho, como que así sea una persona que escuche a Dios a través de algo que digamos, algo que publiquemos, escuchas mucho y sé que Dios se alegra. Entonces sí, son muchos cuestionamientos que yo misma me autosaboteo, esa era la palabra, a cumplir ese llamado, que igual ya sé, no se trata de mí, se trata de Él y se trata de hacerlo para Él y para su gloria. Entonces tengo que quitarme esa carga una vez más y poder vivirlo pues en libertad y en amor para Él. Entonces, wow, qué bonito. Como Dios recuerda, sí, Él está ahí y sí, Él te ha llamado para algo. Y sí lo había escuchado, solo que yo misma lo apago. Qué bueno. Sí, yo creo que también hay algo que puede que te juegue en contra, según lo que decías. Y es como que en el imaginario que uno tiene, es como si el Señor me llama a predicar, voy a ser Dante Gebel. O sea, me van a reconocer todos, me van a escuchar millones y millones. Y si no, Y no. puede que el predicar al que Dios te está llamando es a predicar a tu familia, por ejemplo. O que Dios te llama a predicar a una persona. Si, por ejemplo, trayendo de nuevo el ejemplo de Pablo, no me acuerdo del nombre de la persona, pero cuando Pablo quedó ciego, Dios llamó a una persona para que fuera y como que pusiera barro en los ojos de Pablo, si fue así la historia, para que él se sanara de esa ceguera. No recuerdo muy bien. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo muy bien que Dios llama a esa persona para que se encuentre con Pablo. Eso sí me acuerdo. Y ahí es cuando, en ese encuentro, que Pablo vuelve a ver. ¿Sí? Entonces, puede que Dios te llame a predicar y que sea para una sola persona. O puede que Dios te llame a alabar y que sea para nadie, solamente para ti y para Él. Para adorarlo a Él. Ajá. Puede que Dios te llame a sanar enfermos, pero que sea un enfermo. ¿Sí? Claro. Uf, qué bonito. El éxito del llamado no se mide por números, por personas, por lo que tú dices. O sea, traías estos ejemplos de Abraham, Moisés, bueno, el rey David, muchos más que encontramos en la Biblia que están tan claros sus llamados, pero que quizás, bueno, ellos no lo entendieron en ese momento, lo siguieron viviendo y procesando con él, tuvieron otra vez que preguntarle, dudaron y también nunca se imaginaron de toda la magnitud que iba a causar el haber seguido ese llamado. Abraham jamás, pues Dios se lo dijo, ibas a tener muchos más descendientes que las estrellas que puedes contar en los cielos, pero él jamás imaginó que hasta hoy en día, como, ¿me entiendes? Y es eso, igual, nosotros no tenemos que estar pensando en a cuántas personas le vamos a llegar, ¿será que van a hablar de nosotros? No, ahí vuelvo al punto inicial y es concentrarnos en Él, en conocerlo otra vez a Él, en ir otra vez a Él. Porque sí, no se trata de nosotros. Así es. Y bueno, creo que esa es como la respuesta sobrenatural, la respuesta perfecta, como cómo saber tu llamado, pues que Dios te lo diga. ¿Sabes? Como que ya no tienes que hacer nada. Pero creo que la respuesta más lógica o racional o sencilla de entender para nosotros tiene que ver con lo que decías. Y es que eres bueno o qué sientes que te gusta, ¿sabes? Entonces, el próximo episodio, ya sé que lo vamos a hacer, va a ser de los dones, porque creo que tiene mucho que ver con este tema del llamado. De acuerdo. Porque si bien creo que Dios te va a dar ese encuentro, te va a dar esa palabra o te va a dar esa visión sobre tu llamado. Sí. O sobre tus llamados, porque puede que Dios te use en múltiples ocasiones y te llame para diferentes tareas. Pues si hay como una línea que vas a seguir según los dones que te haya dado el Padre, según el ministerio que Cristo te esté llamando, según los dones del Espíritu que puedas experimentar, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo que a uno también le ayuda a decir, ok, estoy sintiendo un llamado a predicar, pero soy mudo. ¿Sabes? Como que, bueno, pues el Señor no te dio el don de hablar. Pero predicas sí? Con qué tal que pueda pintar, con su arte. Sí. Total. Y es eso, como en que el Señor, en que eres bueno y sabes que el Señor te creó con eso único. Y es usarlo para Él. Total. Llevarlo es a ese muy nivel. Buen ejemplo, como, por ejemplo, ¿qué tal? Yo siento que estoy llamado a predicar,
pero no puedo No hablar. sabes hablar. Pero sé pintar o sé componer música o sé hacer otra cosa. Dibujar. Que con esa otra cosa puedo cumplir ese llamado. Y es más o menos ahí, como ir viendo. ¿Sí? Si el Señor si yo siento que estoy llamado a adorar, pero no entono, no tengo oído, no tengo voz, que sí tengo que pueda adorar al Quizás Señor. escribes, quizás compones de una manera que Dios ahí está. Entonces, ahí está la adoración. Hay otro que estaba pensando, otro ejemplo. Bueno, se me fue, ahorita lo digo. Lo dices en el próximo episodio porque ya, Ya se se acabó. está acabando este. Pero el punto es de lo que estaba hablando al principio. Voy a retomarlo. No importa el llamado que tengas, sea grande, pequeño, lo veas como lo veas. Lo más importante y lo que nunca debes perder de vista es la intimidad con Dios. Todo empieza ahí. De hecho, si no sabes cuál es tu llamado, si quieres descubrir tu llamado, habla con Dios, conócelo, disponte, abre tu corazón, exprésale y déjate cautivar por ese amor. Ten esa intimidad con Él tan importante. O sea, que esa intimidad para ti sea muy importante, porque es ahí donde Él te habla, porque es ahí donde tú lo descubres, porque es ahí donde lo conoces y es donde puedes llevar a vivir ese llamado, puedes llegar a vivir ese llamado. Sí, al final. A escucharlo. Esos llamados que Dios nos va a hacer son para edificar a su cuerpo, para edificar a su iglesia, para cumplir su propósito a través de ese plan de salvación. Entonces también es perseguir eso, ¿sabes? Como que si yo quiero tener ese llamado, si yo quiero que Dios me llame a hacer algo en su plan, pues acercarme a Él, acercarme a su iglesia, acercarme a las personas que me rodean. Sí, creo que siendo alguien aislado y quedándome ahí enfocado en la palabra y no hablando con nadie, Tampoco se no voy a trata. recibir un llamado. Claro. ¿Sí? Tal vez reciba el llamado de sal de ahí y comparte con otros. De hecho, y si tú tienes un llamado ya muy específico, lo estás viviendo, estás, mejor dicho, en tu mejor momento de ese llamado, lo tienes clarísimo, también te digo, vuelve a Dios, a intimidad con Él, porque no hay nada más importante que quien te hace ese llamado. Uf, sí, había algo que había pensado sobre este tema y no es tan importante viendo ya todo lo demás, pero he visto en diferentes personas que se aferran incluso también me pasó en un momento, como que nos aferramos a un llamado y decimos, Dios me dijo esto, y no nos importa pasar por encima de cosas, personas, de lo que sea, porque estamos convencidos de que tenemos que cumplir eso, pero estamos siendo egoístas en decir, este es mi llamado, yo lo voy a cumplir porque Dios me lo dio, y no, este es mi llamado para amar y servir a otros. Wow. Sí, y eso pasa mucho, lo he visto en iglesias que hemos estado, en personas con las que hemos compartido, y siento que eso es algo que me ha herido, a pesar de yo haberlo también experimentado, porque siento que desdibuja un montón lo que es la iglesia y desdibuja un montón el por qué Dios nos llama. Dios nos llama es para amar a otros, para edificar a otros y no para que nosotros seamos la herramienta más increíble en las manos de Dios y que sea perfecto lo que Él haga con nosotros. De hecho, en la Biblia nos lleva a ver esos ejemplos de cómo cuando Dios bendice a alguien con un llamado, Él no está pensando primero en esa persona, está pensando más allá, en más personas, en un pueblo, en sus hijos, en muchos años más allá. Y es el caso de Moisés. Él no llegó a la tierra prometida, pero Dios la bendijo con ese llamado. Él cumplió hasta donde pudo llegar y Dios pensó en nosotros aún en ese entonces. Entonces, un llamado no es para ti, un llamado es para glorificar a Dios y para bendecir a todos los posibles que están a tu alrededor. Sí, bueno, espero que este podcast no lo vea la persona de la que voy a hablar, no voy a decir nombres. No. Pero si lo ve, pues bueno, que el Señor haga lo que tenga que hacer. Yo me acuerdo que en un día en una prédica tú quedaste súper choqueada. Ah, sí. Porque la persona que estaba predicando dijo, voy a citar mal citado porque no me acuerdo las palabras exactas, pero como a mí no me importa si usted escucha
A mí no me importa lo que pase con su vida, yo cumplo con decirle. ¿Sí? Y es como, a mí Dios me llamó a decirle esto. A mí me importa un carajo ¿Cómo su lo tome vida, usted? O me cómo, importa 5 lo que pase con usted. Yo simplemente cumplo con decirle. Creo que, ok, sí, estás convencido de que Dios te lo dijo, estás cumpliendo lo que Dios te dijo, hasta ahí bien. Hay verdades que se tienen que decir como son, eso está bien. Pero cuando eso que estás haciendo no edifica y no llena o no muestra el amor de Dios a otros, pues está siendo vacío. Incluso Pablo decía, yo puedo hablar en lenguas. O sea, es un don hermoso, es un don absurdo, es increíble y totalmente del espíritu, pero si no lo hago con amor, no sirve para nada, es como un tímbalo que resuena. ¿Sí? Entonces, siento que si tienes un llamado y es súper claro, y incluso estás en una comunidad donde lo puedes ejercer, perfeccionar y vivir, que pues, es algo hermoso. Dios te da esa oportunidad. Ajá, pues aprovecharlo para que sea para amar a otros y no para sentir, lo estoy haciendo, Dios me dijo y soy perfecto o lo que sea. Sí siento que no se puede perder eso de vista porque, por ejemplo, esa prédica, puede que nadie se haya alejado del Señor por eso, pero puede que haya sido una gota más para alguien que lucha con las iglesias para decir, mejor me alejo de las iglesias, como pasó en mí. O que a ti te haya cuestionado como, uy, ¿y qué pasa en esa iglesia? O qué es, ¿sabes? Como que... Sí, por eso digo, la intimidad es tan importante porque muchas veces, claro, con esa convicción y autoridad que nos da Dios para hablar, para decir su verdad, para que otros más lo vean, lo escuchen, lo sigan, pero siempre es volver a Él, a ver, a examinarme, a examinar mi corazón y decir de verdad, si hay algo que de pronto no sonó tan bien o no creo que lastimó a alguien, de una, pedir perdón, ¿sabes? Ser tan humildes de mostrarle, de llevar a Dios nuestro corazón y decir, ok, muéstrame en qué he fallado. Porque sí, no somos perfectos, sé que lo sabemos. Sí, al final en el llamado vamos a fallar, sí, somos humanos. Como volver a Dios, ser humildes para y hablar con esas personas. Si sabes que hiciste daño, sí, debes hablar con esas personas, pedir perdón por más experiencia que tengas haciendo lo que haces. Aunque igual creo que todos tenemos ese rango de ya sabemos que vamos a fallar. Sí. Sí, porque por ejemplo Moisés fue llamado y lo hizo y todo bien, pero el man por pegarle duro a la piedra con rabia para que saliera agua, fue como, amigo, así te no estás perdiendo de cosas, ¿sabes? O David, y fue el rey increíble, derrotó a un mundo de gente, pero se dejó llevar por el deseo de una mujer que no era su esposa. Somos débiles. Es que la Biblia es muy sabia. Dios nos dice ahí, el que esté firme, ojo, cuidado que no caiga. O sea, el que más se crea firme es que yo estoy bien y es que es así como yo digo y claro, yo conozco a Dios y tengo tantos años de experiencia, pues fíjate bien que no caigas. Porque claro, más pruebas van a venir y es eso, llegar a entender, somos necesitados de Dios todos igual. En todo momento es como, Dios, sin ti pues no podemos hacer nada, sin ti nada prospera, sin ti no hay propósito. No se trata de mí, otra vez. Sí, al final, sea cual sea el llamado, sea que ya lo tengamos o lo esperemos, es tener intimidad con Dios para poderlo escuchar, ya sea como una guía o ya sea como un llamado. Escucharlo a Él y estar cerca de Él. Siempre. Gracias por vernos hasta acá, por ver este video. Nos gustaría mucho leer sus opiniones, sus comentarios también, si quieren. Y nos vemos en el próximo episodio que va a estar buenísimo. Ya saben de qué va a ser.